Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a conversar con el escritor Paco Ignacio Taibo II sobre México, presente y pasado. Regresamos en muy breves instantes. Celulares. ¿Quién dijo que bajara sus manos, cabrón? En la nuca, en la nuca. En la nuca, le dice el policía a un maestro sometido en el suelo. Esa fue la forma de celebrar del gobierno mexicano el Día de la Bandera. Esa fue la forma de responder a sus demandas de pago. Esa fue la manera en la que actuó cuando ellos pedían negociación. Para conversar sobre estos temas y sobre lo que está sucediendo hoy en México, nos acompaña en el estudio el escritor Paco Ignacio Taibo II, amigo ya de este programa, y autor de innumerables libros de historia, de cuento, de novela, de crónica, y ahí le paro. Paco, muchas gracias. Un placer estar aquí. Veíamos las imágenes de la represión en Acapulco a una marcha de maestros que demandaba la seguridad en el pago de sus salarios. Guerrero ha estado en el centro de las tormentas desde hace 5 meses, desde los trágicos acontecimientos de Iguala, donde se asesinó a 6 personas, 3 de ellos normalistas, y otros 43 jóvenes están desaparecidos. ¿Qué opinión te merece lo que está sucediendo en Guerrero? ¿Cómo ha cambiado nuestro país a raíz de lo sucedido en Iguala? Yo creo que era previsible. Tenemos un gobierno que impulsa un proyecto neoliberal gangsteril contra la nación, no hay otra manera de describirlo, y que en la medida en que quiere imponerlo, llega al nivel de a sangre y fuego. Y esto significa ir incrementando cada vez más la represión para consolidar este proyecto. Guerrero es quizá la zona más caliente y donde se han producido los excesos más brutales
en términos represivos, pero la historia de Puebla con la satanización del movimiento social, 64 presos políticos, o la historia de Veracruz con el asesinato interminable de periodistas, 11. no andan detrás, ¿no? Son variantes de la misma lógica. Era previsible que un gobierno como este, con este proyecto, derivara en una lógica represiva, que es la muestra de su impotencia, la tremenda impotencia que tiene para imponer el proyecto neoliberal en toda su esplendor y fuerza, ¿no? No les da. Y han fracasado. Han fracasado en la reforma educativa, en la reforma laboral que iba a crear 1 millón de empleos es una broma, creó 300,000 empleos chatarra, destruyó la Ley Federal del Trabajo, hizo desaparecer de la vida de los mexicanos las vacaciones, el aguinaldo, el 7º día, la antigüedad, ¿sí? No les funcionó en la reforma hacendaria, lo único que ha logrado es organizar el pánico entre los locatarios de los mercados, a los que quieren convertir en clientes cautivos de los excesos impositivos. No les funcionó en la reforma energética, ¿sí? Y en esa medida el camino es, ante la disidencia social creciente, la represión, lo cual tampoco les va a funcionar. Tampoco les va a funcionar. No les va a funcionar. Arrojaron gasolina al fuego de nuevo. Mientras que la lucha de Ayotzinapa tenía una curva de desgaste inevitable, no hay movimiento social que permanezca eternamente con demandas como esas. Son demandas no negociables, que aparezcan los desaparecidos, que se vaya Peña Nieto. Entonces la curva de descenso era inevitable, ¿sí? Se mantenían sectores, la simpatía se sostenía, la nación ahí estaba, pero acaban de echarle una pipa de gasolina al fuego. Paco Guerrero ha estado siempre en el epicentro de las grandes transformaciones nacionales. La independencia se consuma ahí. La caída de Santana la revolución y de Ayutla Ayutla de 1954. Durante la Revolución Mexicana el zapatismo tiene momentos luminosos también allá. Y las experiencias del agrarismo radical llevan a un tema que tú has trabajado mucho, un gobierno socialista en el puerto de Acapulco, que fue más amplio que el del puerto de Acapulco, ¿no? Tú has trabajado ese mundo de los guerrerenses desde la perspectiva de los liberales, ¿no? Una gente como Altamirano, ¿no? Nacido ahí en Tixtla, en el mismo lugar de Guerrero, que fue tan importante en la educación pública y uno de los liberales más radicales. Esto que está sucediendo hoy en Guerrero, la desaparición de los jóvenes, la represión hacia los maestros, las grandes movilizaciones, ¿tú dirías que están ligadas a este ciclo histórico, la forma en la que Guerrero está ligada a las grandes transformaciones nacionales? Si rascas en este país, las tradiciones combativas te llevan a lugares inusitados y a curvas de reaparición. A Sonora, Cananea, las huelgas que originan el desgaste final del porfirismo y la reaparición 100 años después del movimiento de Cananea, que es un movimiento ejemplar. Pero al mismo tiempo... Movimiento obrero. Duro, de consistencia laboral frente al despotismo de la empresa. Te mueves 100 kilómetros y estás en medio del corazón del territorio yaqui. Una guerra de resistencia de 100 años. O sea, el México resistente está por todos lados. Y es coyunturalmente la aparición de uno. Lo que pasó en Guerrero pudo haber pasado en Oaxaca, ¿sí? En lugar de la normal rural de Ayotzinapa, pudo haber sido cualquier otra normal rural. En la lógica que tenían de vamos desapareciendo las normales rurales. Primero las ahogamos presupuestalmente, ¿no? Luego las confrontamos y provocamos. Luego reaccionamos a la contraprovocación. Hubiera sido cualquier otro lugar. Es coyuntural que se dé en este lugar. El hecho es que hoy en Guerrero el país está conmovido y está temblando y está en unos niveles de agitación. Yo nunca pensé que fueran tan brutos, pero bueno, el despotismo es así, ¿no? No hay sabiduría en el despotismo, hay
Ahí esta inercia enfermiza de lo que no controlo hay que destruirlo, ¿no? Lo que tú recogiste en el libro de las dos muertes de Juan R. Escudero, el alcalde socialista, Sí. finalmente asesinado también. 2 veces lo mataron. Una sobrevivió. Sí, Como pero con un tiro en la cabeza que lo deja paralítico de medio cuerpo, y aún así gana unas elecciones con chavitos hablando en su nombre. Este es el libro Sí. publicado por la Brigada para Leer en Libertad, Sí, una edición gratuita. que se puede descargar en internet también. Pero esta tradición de agrarismo radical, de socialismo endógeno, vamos a decirlo así. Yo creo que pesa más en la actualidad en Guerrero una tradición más cercana, que es la tradición de la resistencia de los cívicos. Genaro Vázquez. Genaro Vázquez. Y la combinación con la guerrilla con de Lucio Cabañas. ¿Eso te parece más? Esto más- es que ahí están. Cuando hablas con ellos, todos son hijos de. No, yo soy hijo de aquel que peleó con. No, mi tío Pepe estuvo en los putazos en tal época. O sea, esta tradición está mucho más próxima y mucho más enraizada. Mucho más enraizada. En Ayotzinapa la ves, pues. En las imágenes de la escuela, en las imágenes de las carreteras la ves. Estos movimientos de los 60s, que perduran hasta una parte de los 70s, están mucho más ligados a esta tradición de confrontación, de rebeldía radical, ¿no? Una de tus novelas trata ahí. precisamente en la montaña de Guerrero, de un maestro que es acusado de asesinar a una persona cuando se encontraba A 300 kilómetros de ahí. distancia. Una historia De maestros de Guerrero. que se ha venido sucediendo una y otra vez. Yo a mí no me gusta, pero hago pronósticos en mis novelas de repente. Y no tiene mucho chiste ni mucha gracia el que hayas previsto la realidad que se iba a producir. Pero sí, los montajes además. O sea, los presos políticos de este país estudian sus historias y son de una arbitrariedad. Estaba viendo el listado de los 60 y tantos presos políticos de Puebla. Unos activistas locales que hacen una movilización contra el intento del gobernador de hacer un parque temático en un lugar donde hay unas ruinas coloniales. Unos núcleos de campesinos que protestan contra... O sea, esos son los criminales de Puebla. Y están todos en la cárcel con larguísimas condenas. El dirigente de un movimiento urbano popular que está siendo encarcelado en previsión, Simitrio, está siendo encarcelado en previsión de que vaya a estallar el conflicto en los mercados por el aumento de las tasas hacendarias. Él y su hijo. Él y su hijo fueron por ellos. O sea, la lista de Puebla es aterradora. La hija de uno de los presos, nada menos que de Canoa, ¿sí? El lugar emblemático donde sucede la película, la historia de Revueltas, la película de Felipe Casals. La chava decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿A quién le hablamos? ¿Qué decimos? Porque tenemos padres presos y nadie nos puede responder por qué o bajo qué leyes. Existe en este país una constitución que la compras por 10 pesos en el Zócalo y existe otra que tienen en el cajón los gobernantes, cuyo capítulo 1 dice, uca uca, lo que se encuentra se lo emboruca. Capítulo 2, solo hay un principio, el principio de autoridad. Capítulo 3, no existe. 2 constituciones. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y al regresar seguimos conversando sobre Guerrero? Los invitamos, amigas y amigos, a que continúen aquí en A Contracorriente. Volvemos en breves instantes.
¡Preparen armas! ¡Apunten! Regresamos a Contracorriente. Hoy en la noche estamos conversando con el escritor Paco Ignacio Taibo II sobre México, presente y pasado, pasado y presente. Un recorrido de nuestra coyuntura a la luz de nuestra historia. Y de las novelas de Paco, como veíamos hace un momento. Paco, Guerrero parece haber superado tu imaginación desbordante en las novelas policíacas. Pero eso pasa siempre, ¿eh? Aquí tenemos una situación en donde un gobierno formalmente de izquierda acaba siendo un gobierno capturado por el narcotráfico, sí. En donde viejos militantes que se la rifaron muchos años en la lucha cívica, gremial, democrática, etcétera, etcétera, de repente aparecen ligados a los intereses del narcotráfico, matando a otros militantes. Sí, bueno, el proceso de descomposición del PRD es una de las características del periodo que estamos viviendo, que ha sido de una velocidad y una profundidad notable. ¿Qué pasó con el PRD? Yo creo que hay una lógica de descomposición. El Estado mexicano tiene una característica que lo hace diferente a todo el resto del planeta. Tienen el toque de Midas invertido. O sea, Midas tocaba cosas y las volvía oro. Estos güeyes tocan cosas y las hacen caca. El toque de Midas invertido tocó al PRD desde el aparato del Estado. Y entonces el PRD empezó un proceso de descomposición, pérdida de valores ideológicos, ausencia de contenidos, burocratización progresiva interna, ruptura con las bases sociales que los habían llevado donde estaban. Negociaciones y componendas. Llegó un momento, y escribí un largo artículo sobre eso que se llamaba Cómo convertir un partido en una lata de sardinas, en el que... ¿Por qué la imagen de una lata de sardinas? Porque me parecía lo más vulgar del mundo, a mí no me gustan las sardinas. Son riquísimas las sardinas, no, ¿qué tienes contra las sardinas? Las sardinas. Y llega un momento en que era más importante para un diputado perredista discutir sobre corbatas italianas con uno del PAN y uno del PRI en un restaurante de lujo donde no pagaba la cuenta, ¿no? Esa perversión cotidiana pues, empezó a reflejar en un proceso de descomposición profunda. Una vez que se pierden los nexos con las bases y los valores, pues es progresivo. Y se empezó a huir del PRD toda la gente decente y el partido a perderse una parte muy importante de sus bases. Decías que la consigna del PRD había cambiado de democracia ya, patria para todos, a democracia ya, chamba para todos. Sí, el laborismo jugó un papel muy importante. El partido se construía y se consolidaba en torno al reparto del empleo. Yo tengo el control de una asamblea o de un municipio, pues, puedo repartir 50, 100 empleos, ¿no? Puedo tener 20 cargaportafolios. La frase de Bejarano lo retrataba cuando le decías, oye, los cuadros del PRD que llegaron a la asamblea son muy pobres. Y él decía, no importa, todos tienen celular. ¿Sí? O sea, todos pueden recibir una instrucción. Una consigna por teléfono. Ni siquiera, ¿qué votar? Ni siquiera en persona ya. Este retrato de la descomposición es progresivo y avanza y avanza y avanza y avanza. En las últimas elecciones produce la ruptura de Morena, que era inevitable, ¿sí? Y luego llega el momento cruel, el del Pacto por México. El
El PRD pacta con el gobierno que acaba de cometer el fraude electoral del robo de votos y la compra de votos. Y entonces apoya de una manera sinuosa, digamos, pues la reforma y el proyecto neoliberal. Paco, tú participaste en la formación del Sí, PRD y militaste adentro. milité adentro. ¿Era inevitable que sucediera lo que sucedió? No, no era inevitable, fue un proceso y fuimos perdiendo batalla y batalla y batalla y batalla y batalla. ¿Qué se hizo mal? ¿De nuestro lado o del de ellos? Ellos Porque lo del hicieron de ellos bien, lo ¿no? hicieron bien. O sea, y fueron construyendo un partido de sirvientes y lacayos. ¿Sí? Así lo dirías. PRD es un partido de sirvientes y lacayos. Del proyecto neoliberal gubernamental. Hoy lo es. Deben quedar bases sociales sanas, como siempre quedan en este procesos largos, pero no tienen ninguna influencia en la toma de decisiones. No participan en las reuniones de discusión de la calidad de las corbatas italianas, ¿no? Están perdidas, aisladas, ninguneadas. Y este proceso pues los lleva. Una vez que se pierde la moral, se pierde todo. ¿Qué importa ya? Narco, no narco, negocio, no negocio, abre el cajón, la corrupción entra como buitre en las filas. El cultivar de algunos militantes era verdaderamente pasmoso. Primero los priistas les daban palmadas, luego los invitaban a comer, luego les ofrecían negocios y de repente estaban capturados por el sistema. Y entonces este fenómeno, que es muy particular y que en México se ha vuelto un tema clave porque privó durante un tiempo a la izquierda de una representatividad que le permitiera luchar contra el proyecto neoliberal en forma, ¿sí? Es una variante mexicana, pero hay varias variantes mexicanas que hay que estudiar, ¿eh? La otra es la impunidad. Todo o sea, no hay vale. equilibrio, ¿sí? El Estado puede cometer barrabasadas y no hay equilibrio. No hay un juez al que puedas ir y decirle, oiga, ¿no? O sea, la condición de la democracia, entre comillas, mexicana, la inexistente democracia mexicana es que no hay tres poderes, hay uno. Rey miras al revés, primero, Sí. Y luego impunidad, y todo esto poder único. vinculado a Luca Uca, capítulo 1 de la Constitución, que dice de la Uca Uca, segunda Constitución, de la que está en el cajón. oculta. El que lo encuentra se lo embruca. O sea, todo está amalgamado por el fenómeno de la corrupción. Entonces, impunidad más corrupción produce un país aterrador, aterrador. O sea, la chavita que decía, ¿y qué hago con mi papá en canoa? ¿Qué le queda? El pueblo está cercado por la policía poblana. Dentro de la comunidad ellos no lo dejan entrar. ¿Y qué hacemos ahora? O sea, ¿qué nos queda? No hay resortes ante la ausencia de un poder judicial independiente. Y la impunidad avanza y avanza y avanza. Y quizás este es el principal problema. Los maestros guerrerenses tienen que tener clara conciencia de que detrás de la represión no está la incomodidad del Estado por sus manifestaciones callejeras. Está la búsqueda de una estabilidad social que les permita vender los recursos petroleros de la nación, que hoy no les está funcionando. Hemos visto, Paco, en las grandes movilizaciones alrededor de Ayotzinapa, pero ha sido una referencia prácticamente desde que toma posesión Enrique Peña Nieto, la actuación de un bloque negro en las calles y de grupos que se definen a sí mismos como anarquistas o grupos de afinidad identificados con el anarquismo. Tú has hecho la historia del anarcosindicalismo en España, en México. Tu último libro, del cual no te acuerdas el título, pero que todavía no sale a la venta, ¿no? Tiene un título bien bonito, por eso no me acuerdo. Si fuera feo... Que no se incendien las estrellas, o algo así, bien bonito, una frase de Shakespeare. De Shakespeare. Pero tú recuperas la historia de los años dorados del anarcosindicalismo español allí. A la luz de esta historia del anarcosindicalismo, ¿cómo ves las expresiones de este bloque negro hoy? ¿Qué relación hay entre ese viejo anarquismo basado en el mundo del trabajo y este nuevo anarquismo de base más bien juvenil, antiautoritaria, en muchos sentidos? Esa parte me parece muy sana. De hecho, cuando los primeros ataques señalando los anarquistas, yo reviré rápidamente diciendo, a ver, tarados, deténganse. Anarquista Flores Magón, y es héroe de esta nación. O sea que mucho cuidado con andar echando un mierda liberal en el anarquista, aire. Lo que Anarcoliberal.
cosas que dices. Mucho pinche cuidado, ¿no? Más respeto cuando hablas del anarquismo. Sobre todo porque si unos hablaban desde la desinformación, los otros hablaban desde la absoluta desinformación. Ahí estaba un nuevo fantasma, los anarquistas. Luego la composición de los bloques negros. Yo creo que hay pruebas sobradas, y yo tuve tiempo para analizar algunas de ellas, de que en las manifestaciones que se dieron en la Ciudad de México había provocadores. Encontré cientos de pruebas de cuate que sale con varilla de entre los granaderos, va y golpea y regresa detrás de la barra de los granaderos, de fotos de cuates que aparentemente andan quemando la puerta de Palacio, pero que son agentes del CISEN. O sea, hay una componente de provocación muy fuerte que trataba de algo muy sencillo. Desde el punto de vista del gobierno de la Ciudad de México, fiel aliado del gobierno federal. O sea, el gobierno de Mancera. Sí, fiel aliado. Si, ¿cómo anda la censura aquí? ¿Podemos decir que dieron las nalgas? Aliado con el gobierno federal a través de la posesión de Serrano, que es el operador de este aparato, construyeron una estructura de provocación para satanizar al movimiento y sobre todo inhibir a las grandes masas. Si la señora... Una estructura que habían echado ya a caminar en contra de los maestros. Así es, y que utilizaron desde el 1 de diciembre. Y que fueron perfeccionando y añadiendo y sumando. Esta estructura provocadora, pues no son anarquistas, son provocadores a sueldo del aparato estatal. Pero hay muchos jóvenes que están dispuestos a practicar la acción directa, que creen y que no pueden ser considerados provocadores. Mi respeto por esos jovencitos. Yo alguna vez tropecé con uno de ellos que quería romper un semáforo y tardé media hora en convencerlo de que los semáforos son de todos. Sobre todo cuando ponen la luz roja es progreso. Y el güey estaba con su pinche martillo tratando de romper un semáforo y le dice, compadre, vete a Los Pinos, ¿no? O los que asaltaron un 7-Eleven, le dicen, camaradas, están espantando a una chavita y robándose dulces. Nosotros no robamos, el movimiento no roba. Los ladrones están en Los Pinos. O el intento de asalto a un camión de la Coca-Cola que casi me cuesta la vida defendiendo al chofer que se había metido sin querer en medio de una manifestación, ¿sí? Diciéndole a la plebe, nosotros no robamos, nosotros somos el movimiento, nosotros no somos saqueadores. Esta ética política que no tiene un sector del movimiento juvenil, el sector más duro, y que le parece atractiva la confrontación, porque es lo que ha aprendido. No me hacen caso, no encuentro espacio, pues voy al choque, ¿no? Tuvo momentos muy interesantes. El cerco a Televisa por el 132. La consigna era no provocar. Y se produce fila a fila, estábamos a 1,5 metros de los granaderos, se produce durante 3 horas un diálogo apasionante. Oiga, usted tiene hijos, granaderos llorando ante las conversaciones que producían la primera fila de estudiantes. Hay que ganarlos, ¿no? Y bueno, eso sí, resistencia pacífica y defensa. Y muchas veces el movimiento se ha comportado de una manera muy digna cuando tratan de patear a una viejita en la calle, pues ha intervenido para impedirlo. Pero yo creo que esto implica un debate de mucha más profundidad en el interior del movimiento para convencer a estos sectores hiperradicales y que les gusta la confrontación directa de que no hay camino por ahí, de que es un camino que minimiza la presencia del movimiento social de masas, la resta, inhibe. La acción directa, entendida de esta manera, sí. Asusta a la gente que no está echa fuera dispuesta. De la manifestación a la mujer que va con sus 2 hijos en su carrito y la queremos ahí. ¿Por qué la vas a espantar? ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos en breves instantes? Amigos, los invitamos a que continúen con nosotros en este interesante conversatorio. No se vayan, regresamos.
En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Continúa esa torpeza gubernamental sin un liderazgo, porque si tú comparas a un presidente como Peña Nieto, y acá no voy a ser ideológico, te voy a dar ejemplos de todos los ángulos, con un presidente como el presidente Santos de Colombia, o el presidente Mujica de Uruguay, acá ya no tienes centro derecha, centro izquierda, el presidente Peña Nieto da una imagen lastimosa. Da una imagen de ser un títere de empresarios puesto ahí, al cual se le están pasando las notas para que hable como un títere, cuando le hacían preguntas los familiares de desaparecidos, porque no sabe contestar ni siquiera las preguntas. El presidente Peña Nieto es un símbolo de la impotencia del Estado, no es un símbolo de ningún tipo de poder ejecutivo. Un día mi papá me dijo una cosa: mira, hijo, a veces la inteligencia es pendeja. Me dijo: sí, hijo, ¿sabes cuándo es? Cuando te quieres pasar de listo. Sí, es cierto. Estamos de regreso en la contracorriente y para no pasarnos de listos, vamos a seguir aquí esta conversación con Paco Ignacio. Paco, tenemos las elecciones delante. Sí. En un momento de aislamiento gubernamental, de caída en la intención del voto del PRI, de crisis de representación, de la emergencia de nuevos partidos. No, bueno, emergencia de Morena, lo demás es de broma, colega. A ver, ¿por qué es de broma? Los patitos, ¿vas a decir que los patitos son realmente existentes? Son como el socialismo polaco, son realmente inexistentes. Encuentro Social está dirigido por el señor que defendió a los paramilitares de Chiapas. Hugo Eric Aguilar Flores fue su defensor. Bueno, ahí está, le dieron su premio. Sí, son partidos restavotos al PAN, ¿no? El gobierno siempre ha operado con la lógica de dejar partiditos restavotos. Lo inventó con el Partido Popular Socialista, siguió con el ferrocarril de Aguilar Talamantes, luego vino el del Manitas, luego Patricia Mercado, pero en general el Estado estimulaba partidos restavotos por la izquierda. Ahora, en un alarde de delirio, dijeron la izquierda entra dividida entre Morena y PRD, ya no me preocupo por eso, voy a restarle votos por la derecha. Y se inventó dos partiditos restavotos que le restan votos al PAN, le van a quitar su base oligofrénica, fascista, al PAN. No tiene mayor trascendencia. Es un partido confesional, Encuentro Social, es un partido ligado a denominaciones evangélicas, con pastores, no es serio. Digo, dejemos de fumar mota de baja calidad. No, yo no fumo ni eso, ni yo tampoco, pero de veras eso no es serio, o sea, no es trascendente. ¿Qué es trascendente en estas elecciones? Primero, hay un cambio de coyuntura, gústete o no, la coyuntura política nacional pasa por unas elecciones que no estaban vistas desde lejos como tan trascendentales como lo van a hacer, porque tienen varios instrumentos de reflejo de una potencia enorme. El primero es el desgaste del gobierno. O sea, estas elecciones deberían medir un grado profundo de desgaste. El gobierno está en la realidad en minoría nacional, como nunca. O sea, la mayoría de la población piensa que las reformas son dañinas. ¿Sí? Piensa que ¿Cómo llegas a esa conclusión? Mira, cuando... Eso es lo que tú piensas, no, es lo que muchos pensamos. No, hay elementos, hay elementos. Pero, el día en que se votó la reforma energética, el PRI tenía en sus manos una encuesta que decía que el 57% de la población estaba en contra. Pero ese día casi no salió gente a la calle. No, porque convertir el estar en contra en movilización, después del desgaste de 1 año y medio de lucha, no fue posible. Pero bueno, el hecho es que pasivamente el gobierno estaba en minoría. Y luego las últimas medidas lo pusieron en más minoría todavía. Y luego los escándalos de corrupción, pues lo aislaron más aún. Y por último, varios poderes infraterrenales, como el Papa, los Óscares de Hollywood y Fox, que sí fuma mota de baja calidad, lo asetean a Peña Nieto
pues todavía más. Entonces las elecciones son muy importantes. ¿No estaba Fox defendiéndolo? Pues es que cuando Fox no sabe, cuando defiende a alguien no queda muy claro si lo defiende o no. O sea, Fox tiene unas habilidades muy particulares para no saber lo que dice y cómo lo dice. El hecho es que le llovió. Más. De lo que ya le había llovido. Ayotzinapa colaboró de una manera muy potente al desgaste del aparato gubernamental. Entonces estas elecciones se volvieron importantes en la medida en que tienen que dar testimonio del desgaste del PRI. Esa es la primera. La segunda. ¿Qué te parece si vamos a ver en un pequeño video sobre el presidente Peña y por qué no le aplauden? Sociedad participativa y propositiva que hoy, afortunadamente, tiene México. Muchas gracias. Ya sé que no aplauden. Hará uso de la palabra el vocero del... Ya sé que no me aplauden, dice. ¿A eso te refieres por el desgaste? No, lo que él sepa o no sepa forma parte de las incógnitas. Había que sacar del closet el tarot, el I Ching y ese tipo de mecanismos de medición metafísicos para saber lo que le pasa por la cabeza a este cuate. No, no ese es el problema. El problema es si realmente el modelo estatal corrupto está en minoría nacional, ¿no? Entonces las elecciones pueden mostrarlo o no mostrarlo. Pero hay una corriente, por lo menos en Guerrera, muy significativa que llama a no votar, a boicotear las elecciones. Vamos primero a ver el marco. El marco es PRI, desgaste o no desgaste. Segundo, desaparición o no desaparición del PRD. Si sus pecados los van a condenar masivamente, públicamente, o va a ser capaz de, manteniendo una estructura corporativa de arrastre de voto, a mantenerse como partido político activo. Tienen dinero, tienen clientelas, Y hay que verlo, qué tanto, ¿no? ¿Qué tanto Tú puede dices, operar? eso está en entredicho. Está en el aire. Y la tercera, y bien... No va a pasar del 12%, según tú. No, según yo, no tengo ni idea de lo que vaya a pasar. Ah, bueno, está bien. ¿No? Lo que sí tengo idea es lo que está en juego. Ajá. El desgaste priista que tendría que mostrar un profundo desgaste del aparato gubernamental y la desaparición o no como partido activo del PRD. Lo demás es como insustancial, ¿no? O sea, el ascenso del Partido Verde no interesa, es menor en términos de la coyuntura. Hay una campaña impresionante del Partido Verde. Y les va a funcionar, lo que pasa es que es de ciclo. Se gastaron todo el dinero antes de tiempo, y entonces tienen un eco de publicidad inmenso que no van a poder mantener hasta el momento de las elecciones. De todas maneras les va a llover también en su milpa, porque esos tienen unas colas que cuando cruzan una puerta tienen que tener a 7 ayudantes deteniendo la puerta para que la cola pase, o sea que bueno. Pero el fenómeno, esos dos fenómenos, si están en juego y cambian la coyuntura. Al mismo tiempo, hay una propuesta surgida desde una parte del movimiento de Ayotzinapa de boicotear las elecciones. Y hay un debate abierto sobre voto nulo o no voto nulo, o votar o no votar. Que yo creo que es un debate que debía extenderse, ampliarse y discutirse fraternalmente a la buena, pero en serio debía discutirse. Sin descalificación. Sin descalificaciones. El que dice no y el que dice sí son buenas gentes, honestos, están en la lucha social. No le está haciendo el juego al gobierno. El que dice no, el que esa dice teoría sí. De objetivamente estás trabajando para el enemigo la inventaron los stalinistas y es basura pura. El que alguien como mi queridísimo Javier Sicilia, que está llamando al llame voto no al voto, desde mi punto de vista, descalifica la opinión, no a él. Él tiene derecho sobrado y ha ganado sobradamente el derecho a opinar en esta sociedad. Ahora, tengo unas ganas locas de sentarme con él en un debate para argumentar, y fraternalmente, de cuates, no es pecado, no hace juego a nadie. Ni yo le hago juego al sistema llamando al voto, ni él le hace juego al PRI llamando a la abstención, ¿no? Lo que hay que sentarse y discutirlo seriamente los argumentos. Y está esta campaña. Yo creo que va a decrecer en la medida en que la coyuntura se te presenta como muy obvia en torno a estos dos fenómenos, desgaste del gobierno y supervivencia del PRD. Y es un enigma, yo no sé qué va a pasar. No tengo ni idea de qué va a pasar. Si hoy alguien llega y me dice, vengo del futuro, aquí te traigo los resultados de la elección, le creo.
Y si alguien llega a meterle los resultados contrarios, vendrá de otro futuro, pero también le creo. Es casi imposible saber lo que va a pasar en estas elecciones, que se volvieron trascendentales por estos dos hechos. O sea, lo característico es esa importancia que adquirieron y el carácter de incertidumbre que tienen sus resultados. Ahora, ¿me preguntas si hay que votar o no? Bueno, tú participas en el proyecto de Morena. Sí, yo digo que sí. No vas a... Pero además lo digo de dos maneras. Digo hacia los que dicen que no, que sí, y digo hacia adentro de Morena. La campaña solo puede ser de una manera, si ustedes hacen suyas las consignas del movimiento. O sea, diputado que se proponga de Morena tiene que firmar con sangre que lo que va a traer en la mano el día en que llegue a la Cámara es una ley de amnistía a los presos políticos. Con sangre, firmadito. Aparte de que ya sabemos que si es diputado de Morena va a recibir menos de la mitad de su salario. Morena acaba de definir como mecanismo para elegir a sus diputados plurinominales el de la tómbola. ¿Qué tan democrático es un mecanismo como ese? ¿Qué tan eficaz puede ser para escoger a los mejores? Democrático es, súper democrático, pero eficaz, yo creo que la eficacia se mide en términos del contexto de lo que podía haber sucedido. A ver, Morena eligió en asambleas a sus representaciones, a los cargos de elección popular directos, delegados, presidentes municipales, a diputados federales, diputados locales. Quedaba pendiente la lista de las plurinominales. Morena está en contra de las plurinominales como partido, creemos que no debe existir, que es un premio por representación extra que engorda el aparato estatal de manera innecesaria. Pero bueno, ya que existe, pues hay que usarlo. Entonces, ¿cómo usarlo? Pues se acordaron dos mecanismos. El primero era, ese es el lugar a donde van a ir candidatos externos a Morena. Entonces, candidatos externos como... No miembros de Morena. Sí, pero... Porfirio Muñoz Ledo ayer fue elegido como candidato externo. Y se le cerró, muy importante, se le cerró la puerta a Ebrard, ¿sí? Porque ningún candidato externo podía haber estado a favor de ninguna de las reformas, ¿no? Entonces se cerró puertitas por todos lados. Se cerró a Ríos Peter, se le cerró a una serie de gente que se acercaba a Morena a querer ser su candidato. Entonces, externos, la lista es larga. Y luego te quedaban unas enormes listas de candidatos plurinominales que había que llenar. Si un partido joven y muy verde como Morena hubiera abierto a debate los lugares de las pluris, que son codiciados por los burócratas, ser candidato plurinominal significa que no tienes que hacer nada, no tienes que hacer campaña, simplemente ponerte en una lista y esperar que los resultados de las votaciones reflejen un %. Se volvía el botín de los grupos y de las tribus. Entonces, ¿qué idea había para neutralizar esta lucha interna inútil y absurda que en el PRD acaba de protagonizarse de manera sangrienta? ¿Sí? Tan sangrienta que ganaron solo unos. Sí, ganó solo uno y masacraron a todo el que andaba pasando. Pobre Bejarano tiene que cambiar de cuadernos, ¿no? Porque los que tiene, bueno, aparte que ya se le acabaron las ligas, los que tiene ya no les sirven. Bueno, pero al margen de esa nota de pie de página. Entonces, ¿qué mecanismo utilizabas para evitar esta conflictividad interna de grupúsculos? Pues que en las asambleas se propusieran compañeros honestos, cuya condición era que fueran honestos y que los avalaran algunas gentes, y luego una lotería que haría que en las listas entraran estos compañeros cuya calificación como futuros diputados es prácticamente inexistente, pero que reflejan el sentir de un movimiento social de base honestamente. O sea, el problema central era evitar la formación de las tribus y su disputa por las curules. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y los invitamos a que continúen con nosotros? Regresamos en breves instantes para nuestro último segmento. No se vayan. General Cárdenas, venimos en homenaje a leer los nombres de las compañías petroleras que te chingaste en 1938 para devolverle el petróleo a este país. Si vamos a contar la historia
de aquellos días, los días de la expropiación petrolera mexicana, vamos a hacerlo bajo la sensación, nosotros y la gente con la que hablemos, de que está a la vuelta de la esquina. A veces se piensa que la expropiación petrolera es un fenómeno de un día, ¿no? Lázaro Cárdenas se levantó en la mañana, las condiciones políticas estaban dadas, vio la coyuntura y raca. No hay tal. El conflicto petrolero que da origen a la expropiación tiene una larga génesis. Larga. Está como parado oyendo el himno nacional. Yo traigo una guerra contra las estatuas. Los escultores me deben odiar. No, en mi casa no, que eso, no sabes lo que es mi casa. ¿Te podías esperar que este tipo ponga patas arriba al país? El día en que llega a la silla es un enigma. Es que Paco, la revolución, la revolución fue la revolución, y la revolución con sus utopías, ¿no? Últimamente, cada vez que leo más me sorprende la cantidad de hilos que tenía en la mano, ¿no? Es curioso, tu padre es un hombre extremadamente sencillo de entender y complicado de entender bien. Te ríes porque tengo razón, sí, ¿no? No, sí. Tú que viviste con él sí, tantos claro, años. Sí, ¿no? claro, sí. Qué linda foto. Esta es la época de la Huasteca. Más o menos, sí. Igual, más o menos. Después de haber sido villista, que fue su mejor momento pues no fue político. villista. Fue villista un rato. No, hombre. nunca. Fue villista un rato. No. Mira, aquí. Me siento extrañísimo. Yo rarísimo. Es que en una cosa que era la refinería, que era Chapopote Mugre, y ahora está lleno de flores y de cosas, ¿no? Porque todo esto estaba lleno de torres y cosas y talleres y calzadas. Olvídate que se vayan los técnicos, los trabajadores sabían mucho. De hecho, nosotros les decíamos todavía a los ingenieros, qué bueno que vienen de la escuela, pero aquí les vamos a enseñar nosotros. Como tengo las cámaras, luego me puse la radial, ¿sabes qué pasó con el que están grabando? Su jefe, Saúl Santana, no contesta el teléfono. Pasando los topes, ¿Pasando estos topes? Ahora va a venir uno de los de la Alameda para decir que no podemos filmar en la Alameda. Hay una leyenda que dice... Regresamos a Contracorriente, a esta última parte de la conversación con Paco Ignacio Taibo sobre México, su pasado y su presente. Y Paco, veíamos un promocional de una nueva serie que estás protagonizando. ¿En qué consiste? Hice para Telesur una serie a lo largo del año pasado, una serie que se llamó Los Nuestros, que eran 6 programas de 1 hora sobre Rodolfo Walsh y la Argentina, Roque Dalton y El Salvador, John Reed con Pancho Villa, Cárdenas y las 72 horas de la expropiación petrolera, que es el pedacito que vimos de ver ahora, los Yaquis contra Porfirio Díaz y me falta uno. ¿El Che? No, ese es... no, hicimos Walsh, Dalton, Yaquis, John Reed, Cárdenas. Bueno, y el señor Alzheimer. El señor Alzheimer no vino. Sí, y uno más. Hicimos 6 programas. Ajá. Y Guiteras en Cuba. La biografía de Tony. John Reed no. John Reed, sí. Y Guiteras, 6. Y se estrenan ahora en Telesur, se llama la serie Los Nuestros. Y era un intento de traer la historia y acercarla. Lo mismo que hemos hecho otras veces. Que se pueda tocar la historia, acercarla, calentarla, ¿no? Y se estrena la serie dentro de una semana o más o menos. La historia hoy. Sí. Y como historia universal, no sí, solo. A la América Latina era la idea del enfoque. Vamos a tomar temas latinoamericanos. Bueno, pues están invitados a seguirla. A seguirla, a verla, a juzgarla, sí, a debatirla. No dejen que sus niños la vean porque es muy lépera. Bueno, es como este programa, por eso tiene que pasar a las 10 de la noche. Si pasara a las 6 no te podríamos invitar. Lo lamento, sería sí. Horario no apto para infantes. En la lista, Paco, regresando a nuestra conversación, en la lista de candidatos plurinominales que tú señalabas hace un momento, hablabas de Porfirio Muñoz Ledo como candidato de Morena. Yo tengo muy presente un día en el Zócalo, en una de las movilizaciones en contra
del fraude electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador, en el que de la nada se presentó a Porfirio Muñoz Ledo en el estrado y fue abucheado durante minutos. Masivamente. Una silbina peor que cuando Porfirio Muñoz Ledo era secretario de Trabajo y te golpeó, los policías te golpearon a ti con los trabajadores de Spicer en 1975. Así es, y a él no lo golpearon. ¿Cómo puede un personaje así, que se dedicó a negociar a escondidas el conflicto de Chiapas y hacer todo tipo de trapacerías, ser candidato? Mira, yo no voté por él, que quede claro. Y no es santo de mi devoción, mi sobrino incómodo, Porfirio Muñoz Ledo. Pero sí pienso que en el proceso que nos va a llevar a la gran batalla del 2018, que va a ser una batalla electoral, cívica, huelga general, moratoria de pagos, vamos a tener que usar todos los instrumentos. ¿Cascajo incluido? Cascajo incluido. Pero no demerita. Va. En ese proceso hay que construir un frente amplio. Por eso es interesante que el PRD se desmorone, para lograr captar a lo menos malo que todavía queda en sus filas en la perspectiva de este frente amplísimo. Por eso es importante empezar a tecer redes por abajo con los movimientos sociales para crear una coyuntura favorable al diálogo. Por eso es importante que, dado que por arriba se genera con gran dificultad, se generen por abajo frentes populares a lo largo y ancho de todo el país. Y en ese sentido, no me molesta la candidatura de Porfirio, no voy a votar por él, pero porque mantengo todavía mis gustos y mis bondades. Yo ya decidí por quienes sí voy a votar y por quienes no voy a ejercer voto discriminatorio. O sea, esa emergencia de Morena, tú ves como una posibilidad real que se consolide como una fuerza emergente que ocupe el lugar que ocupaba el PRD. Esperemos, porque si no, es tragedia. Si no, Morena se desloma y se desploma, el PRD prosigue su proceso de corrupción y acercamiento al aparato del Estado, y el movimiento social se queda aislado. Y además, en un tipo de aislamiento que es todavía más peligroso, que es el aislamiento de los aislamientos. O sea, cuando el movimiento campesino sale a las calles, trae 32 demandas. 3 días después, Gobernación se las fragmenta y lo convierte en 4 demandas de 5 grupos, a ti para tu casa, a ti contigo negocio, y pierde toda su capacidad de movilización y todo su poder. Simultáneamente los electricistas están en la suya, simultáneamente los maestros por partes y por sectores, ni siquiera unitariamente actuando. Entonces, ante un movimiento social que de por sí tiende a la desarticulación sectorial, sería terrible. Enfrentaríamos el futuro en términos de debilidad y no de fuerza. Paco, además de hacer programas de televisión, escribir 3 o 4 novelas o libros de historia al año, dar 100 conferencias, te mantienes cerca del movimiento social. No, bueno, yo soy movimentista, mi paso por Morena es accidental. Lo real es que yo soy hombre del movimiento, soy hombre de la 9 y de los eléctricos y de Ayotzinapa y de los normalistas, esa es la plebe a la que quiero. ¿Qué futuro le ves a ese movimiento? Que no, tú dices, hay una definición electoral, pero ¿qué futuro le ves? ¿Hacia dónde? Si no aprende rápidamente a construir frentes populares por la base a escala regional, la dispersión va a ser su tumba. Ahora, unidad por orgánica, todos lados, unidad. No solo de programa, no solo de proyecto, acción conjunta, acción común, programática, pero no solo eso, sino unidad con todos en la medida de lo posible. No tenemos que estar de acuerdo con todos, unos con ciertas cosas, otros con otras, para la construcción del programa global de la disidencia política nacional. Tú decías el problema de los presos políticos. Sí. Hay más presos políticos hoy que en 1968. Así es. Y si Morena no hace suya la demanda de libertad a los presos políticos y entra a la Cámara con la ley de amnistía en la mano, ¿sí?, para pelear desde el primer día por ella. Si Morena no garantiza que su entrada a la Asamblea del Distrito Federal significa la ruptura inmediata de las relaciones pecaminosas entre el gobierno del DF y los federales, ¿sí?, ¿para qué carajo quieres gobernar? ¿Y como programa del movimiento? Yo creo que hay que asumir los programas del movimiento, pero en general casi todos ellos tienen que ver con la misma cosa. A saber. Con el proyecto de desnacionalización
de la reforma. ¿Sí? O sea, ¿dónde está el origen de la destrucción del SME? En el proyecto de la reforma, en la concepción que tenían de cómo desestabilizar y volver maleable Comisión Federal de Electricidad para operar en lógica de la reforma, en la entrega de una serie de cosas. Todo está ahí. Desde la perspectiva de la historia, Paco, ¿dónde te ubicarías tú en esta etapa? ¿Qué otra etapa histórica te parece similar en estos últimos minutos que nos quedan en el programa? Ninguna. Estamos viviendo un tiempo extrañísimo. ¿No es el tiempo de los liberales? No, no, es un tiempo rarísimo. Es el tiempo del movimiento y simultáneamente es el tiempo de la disidencia y simultáneamente es el tiempo de la socialdemocracia que nunca ha existido. Alguien me decía, pero andas llorando por la socialdemocracia. Yo dije, a estas alturas del pinche baile, lloro por un liberal moderado como Paino, chinga, al lado de estos hijos de Maximiliano, ¿no? Un cuate que simplemente diga, voy a tener 100 inspectores en el Distrito Federal para ir fábrica por fábrica para que se cumpla la Ley Federal del Trabajo. Eso es radicalismo, pero radicalismo del de veras. ¿Y la ética, Paco? Fundamental, sin ética no hay política. Los que no la practican no los quiero. ¿Hay posibilidades de un proyecto político nacido desde la ética en un país como el que tú describías hace un momento? Sí, lo que pasa es que toma trabajo, porque todo está bajo sombra y bajo mancha, ¿sí? Porque en la propia izquierda la capacidad para calumniar sigue siendo muy potente, ¿no? Y para descalificar por la vía de la calumnia, ¿no? No por la vía de la información sólida. Y cuesta trabajo diferenciar y expresar. Hay que volver a esta idea de que cuando entras en un cuarto, miras en torno tuyo y dices, ¿qué es lo que nos une? No qué es lo que nos separa. Poner por delante la unidad. Paco, muchísimas gracias por tu participación la noche de hoy. Y a ustedes, amigos, también les agradecemos su presencia en este diálogo, debate, reflexión de Paco. Los esperamos la próxima semana por el mismo canal, aquí en Rompeviento. Y ya saben, a continuación, lo que Rompeviento se llevó bajo la atinada conducción de Jesús Taylor. No se despeguen de este canal. Nos vemos la semana que viene.